Buenos días, mis amadas hermanas y amigos que se conectan con nosotros en esta preciosa mañana, un nuevo día que Dios nos ha concedido para alabar y glorificar su precioso nombre. Hoy hemos venido para adorarle, para conocer más de su palabra y para conocer más de cómo experimentar la voluntad de Dios en cada una de nuestras vidas. Saludo a todas aquellas que se han conectado, Gloria Vasco, que está con nosotros, Daisy, la hermana Élida, Sonia, que se encuentra con nosotros en esta mañana, María Eugenia, Aidalu, Luzaida, que también se encuentra con nosotros. Élida, muy buenos días, Dios te bendiga. Daisy también está con nosotros, qué bueno que siempre están ahí apoyando y siempre están bendiciendo a otros y bendiciendo nuestra vida a través de cada contacto que hacen con nosotros. Hoy tenemos un tema muy especial para las personas que nos están viendo por primera vez. Estamos estudiando este libro, Mi experiencia con Dios, un libro maravilloso que nos ha permitido entender qué es, cómo hacer la voluntad de Dios. A veces nosotros creemos hacer la voluntad de Dios, pero estamos actuando de manera errada y buscamos la voluntad de Dios acomodándola a nuestro capricho y no sometiéndonos a lo que realmente Dios quiere hacer con cada una de nuestras vidas. El plan de Dios para con cada uno de nosotros no es de que hagamos algo específico, sino de que Dios tenga un plan y lo pueda cumplir a través de cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar de lo que es mi experiencia con Dios en el matrimonio, en cómo yo puedo intervenir en la vida de mis hijos de acuerdo a la voluntad de Dios, y también cómo es mi experiencia con Dios en la iglesia. Tengo para contarles que cuando yo me convertí, como les hablaba la semana pasada, me di cuenta de que Dios podía tomar el control de mis sentimientos y de mis emociones, que yo tenía la opción de casarme cuando llegué al Señor, estaban mis preparativos de matrimonio, pero llegó el Señor a mi vida. Inmediatamente Dios me hizo entender que no era correcto que yo me casara en yugo desigual, o sea, con una persona en conversa. La persona con la que yo pensaba casarme me decía, no importa que seas de otra religión, nos podemos casar tranquilamente, tú sigues en lo tuyo y tú sigues en lo mío. Pero yo había entendido por la palabra de Dios que no era normal, que no era correcto, que dos personas que no pensaran igual pudieran vivir juntas y felices por toda la vida. Desde que me convertí, siempre mi deseo y mi anhelo fue servirle a Dios. Y yo decía, yo me quiero casar con un hombre que ame a Dios y que le sirva a Dios. Y Dios no fue no ignoró el deseo que había en mi corazón. Dios no ignoró esas palabras y ese pensamiento que yo tenía. Y Dios comenzó a obrar y comenzó a actuar tanto en la vida de mi esposo como en la vida mía. Ambos anhelábamos servirle al Señor. Mi esposo ya Dios le había llamado, ya Dios le había dicho que necesitaba que renunciara a la universidad, porque los deseos que él tenía de servirle a Dios con el estudio que estaba haciendo no era el plan ni no estaba entre los propósitos de Dios. Así que, mi amado hermano, cada decisión que nosotros tomamos en la vida es muy importante que entre, que se sumerja realmente en lo que Dios quiere hacer con cada una de nuestras vidas. Y cuando nosotros anhelamos servirle al Señor, es muy importante o juega un papel muy importante nuestra relación de pareja o nuestro matrimonio. Yo quiero que en esta mañana escuchemos un audio que nos mandó nuestra hermana Élida con referencia al matrimonio. El matrimonio es algo esencial y que cuando las dos personas andamos unidas con el mismo pensamiento espiritual, con el mismo anhelo, con el mismo deseo, pues seguramente que Dios va a poder hacer cosas a través de nosotros, a través de nuestras vidas. Dios podrá llevar a cabo sus planes, sus propósitos, y su nombre será glorificado. Yo no sé si usted se entera cuando hay una pareja que le sirve al Señor, que son de bendición la pareja, no solamente él o ella, sino que la pareja en sí son de bendición para el pueblo de Dios. Vamos a escuchar
escuchar el audio que nos mandó nuestra hermana Elida en esta preciosa mañana y vamos a estar muy atentos a lo que ella nos quiere decir. Con Dios en esta semana. El propósito de Dios en el matrimonio no se realiza de manera aislada, pues Dios es un Dios de orden. Cuando Dios interviene en uno de los cónyuges, éste debe estar atento para hacer los ajustes necesarios que conduzcan a su compañera o compañero a ejercer un liderazgo espiritual en el hogar y sumarse así a la actividad de Dios. Muchas gracias, hermana E. Las parejas que han entendido el propósito de Dios en su vida y empiezan a trabajar. Bueno, aquí nos confundimos un poquito, pero bueno, vamos a continuar. Bueno, tenemos un texto bíblico que nos dio el escritor de este libro, que está en Efesios, en el capítulo 5, verso 33, donde dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vemos que entonces en el matrimonio hay una unidad, que cada hombre, que cada varón debe de amar a su mujer como se ama él mismo, ¿sí? De esto depende también que se cumpla el propósito de Dios y que los dos estén alineados conforme a lo que Dios quiere hacer. Ambos hacen los ajustes necesarios para poder servir al Señor. El liderazgo, nos hablaba Elida del liderazgo en el hogar. ¿Qué importancia tiene cuando hay un hombre que es cabeza de hogar, que es espiritual y que ha entendido el propósito de Dios para con su vida? Tenemos que, ¿qué es el matrimonio entonces? Pues nosotros encontramos hoy que la juventud dice que el matrimonio es un contrato o que el matrimonio es simplemente un proyecto de vida. Pero el matrimonio tiene un propósito que va mucho más allá de la perspectiva humana. Y dice el escritor de este libro que el matrimonio es el acto por el cual Dios reúne a un hombre y una mujer para cumplir sus propósitos y así ser glorificado. Dios los elige, a un hombre y una mujer. A mí me impresiona cómo Dios obró a través de Abraham y su siervo para conseguir la esposa de su hijo Isaac. Y Dios obró, Dios dirigió, Dios guió, Dios hizo las cosas muy perfectamente. También como Ruth entró dentro del proceso de Dios con Boaz, se casa con él y pasa a ser parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de Dios y la enseñanza que Dios quería dar a través de este libro de Ruth sobre la redención se cumple en este matrimonio. También cuando Esther se casa con el rey Artajerjes, cómo se cumple también el propósito de Dios en ella y en el pueblo a través de este matrimonio. Entonces vemos que Dios no une las parejas porque sí. Dios, cuando une una pareja, Dios tiene un propósito. He aquí la importancia entonces de que cada uno de nosotros nos dejemos guiar por el Señor. Yo estoy segura de que si yo no me hubiera dejado guiar por Dios en el momento del matrimonio, en algo que es esencial en nuestra vida cristiana y aún en la vida secular, el matrimonio nos ayuda a prosperar o nos ayuda a desvanecernos cada día más. Vemos entonces que el matrimonio se muestra acá, o Dios dijo que cada pareja que dejara a su padre y a su madre serían una sola carne. ¿Qué significa entonces ser una sola carne? Dice el escritor: tu vida no te pertenece. Y como lo vimos en Efesios, dice que el hombre debe amar a la mujer como a sí mismo. Está hablando de el cuidado mutuo, el cuidado que debe de tenerse con la otra persona, en el caso del varón con la mujer y la mujer con el varón. Debe haber un cuidado mutuo. Ahora, cuando en el ministerio, en el servicio, en la obra del Señor, que lo he podido experimentar, uno es afectado por alguna situación, por alguna circunstancia, ha habido una decisión, hay un momento de crisis, quizás una crisis de fe, y esa crisis
de uno de los cónyuges lo siente el otro cónyuge. No solamente pasa en la vida cristiana, también en la vida secular. Vemos que cada matrimonio, si uno de ellos fracasa, el otro se duele. Si el uno tiene una pérdida, el otro se duele. Entonces, por ahí es donde nosotros vemos cómo somos en realidad una sola carne, no somos dos, somos una sola carne. Y cuando nosotros le servimos al Señor, hay que tener mucho cuidado, porque nos encontramos en el camino que hay muchos hombres que dicen, no, es que yo soy el que sirvo a Dios y ella se tiene que someter a todo lo que yo le diga y ella tiene que hacer todo lo que yo le digo. Pues en realidad eso es una mala señal, porque ambos deben de andar en el mismo espíritu. Si vemos que ese liderazgo debe de ser hecho con sabiduría, ¿sí? Debe de ser hecho con amor, dice la palabra de Dios, cuidando a la mujer como vaso más frágil. Y el obligar a una persona a hacer algo, mire hermano, hermana, para Dios hacer algo obligado, eso a Dios no le sirve, ¿sí? Dios desea que nosotros le sirvamos, uno, por amor, y que lo hagamos voluntariamente. Así es que si tu pareja no tiene el sentir de servirle a Dios, para ti va a ser muy difícil, pero debes de buscar la dirección del Señor. He aquí la importancia entonces de que nosotros nos protejamos buscando la voluntad del Señor. Y a la vez vamos a proteger nuestra vida, proteger nuestra parte humana, porque nosotros cuando nos unimos con una persona espiritual, entonces va a ser mucho más fácil sobrellevar la carga. En 2 Corintios, en el capítulo 6, verso 14, el apóstol Pablo nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Sí? Si nosotros no sabemos qué es lo que quiere nuestro cónyuge o nuestra pareja o qué llamado tiene, va a ser muy complicado la vida y el servicio al Señor. Yo recuerdo que cuando yo me fui a casar, mi esposo me hizo unas preguntas siendo novio. Dijo, bueno, ¿usted está dispuesta a ir a cualquier lugar a donde Dios nos lleve? Yo dije sí. Él dijo, bueno, y si nos lleva para el Urabá, a pasar necesidades, a comer simplemente banano, ¿usted está dispuesta? Le dije sí, ¿sí? Vemos, hermano, que cuando, si me está escuchando alguien que es soltero o alguna soltera, debe darse cuenta de que debes de saber cuáles son los planes y las metas de tu pareja o de la persona a la que te vas a unir. Y si él tiene llamado al ministerio, nosotras tenemos que estar dispuestas a sobrellevar las cargas que a él se le van a imponer cada día. Porque el servicio a Dios requiere sacrificio, requiere abstenerse de muchas cosas. Y como veíamos en capítulos anteriores, cada vez que nosotros tomemos una decisión en fe a lo que Dios nos ha llamado, nuestra familia y todas las personas que nos rodean van a ser afectadas de una o de otra manera. Entonces, afectadas no podemos decir que van a ser afectadas para destrucción, sino que ellos también les va a tocar hacer ajustes y pagar un precio. En el caso mío, cuando nosotros nos casamos, a nuestros hijos les tocó vivir, al igual que a mí, con muchas personas y compartir el tiempo, compartir el espacio con nuestro compañero, con todas aquellas personas que eran desconocidas para nosotros, compartir el baño, compartir la alimentación, compartir todo el espacio de la casa, y eso es un sacrificio a lo cual se tuvieron que someter nuestros hijos, y en el caso mío como mujer también, de no tener la privacidad, de no contar con un lugar, con mi espacio, sino que lo mío era de todos y lo de todos era mío. Entonces era algo difícil. Por aquí hay alguien de Venezuela que se llama Nailet. Dice, soy venezolana, muy bonitas sus palabras, parece que Dios me está hablando a través de usted. Gracias, Dios la
continúe bendiciendo. Eso es lo que yo siempre le pido a mi Dios. Qué bueno, Laile, qué bueno que Dios en esta mañana te está hablando. Y me supongo que eres una persona soltera y que estás buscando el propósito del Señor. Y qué bueno que aprendas a esperar en Dios, porque seguro que te vas a convertir en una persona de mucha bendición para muchas personas. Bien, entonces cuando seguimos hablando de esa unidad, de ese mismo espíritu donde tenemos que ser uno, un mismo sentir, algo que nosotros hemos practicado, y es que cuando se va a tomar una decisión, ambos oramos, ¿sí? Y buscamos la dirección del Señor y tener el mismo sentir, ver qué cosas se pueden hacer, cómo lo podemos hacer, buscamos la dirección, buscamos el consejo, buscamos la ayuda, pero eso lo hacemos siempre juntos, en pareja. Mi esposo nunca toma una decisión y me deja atrás. Él siempre me lleva con él, me lleva a su lado, a donde vaya, en todo lo que está haciendo, él me está involucrando. Hay esposos que no quieren involucrar a sus esposas en su trabajo. Hay esposos que no quieren que ella también se desarrolle espiritualmente o que se desarrolle ministerialmente. Y el liderazgo del esposo es muy importante para que cada mujer pueda hacer también su aporte en sus dones, en los talentos que Dios le ha dado, y que ella pueda desarrollarse y tener la libertad de servirle al Señor. Cuando ambos estamos unidos en el mismo espíritu y oramos y expresamos lo que Dios de pronto quiere hacer con cada uno de nosotros, o cómo Dios nos está guiando, lo que Dios está mostrando, el otro siempre va a ser un apoyo, primeramente en oración y luego en sus consejos, en lo que el sentir que Dios le da, en las palabras que Dios coloca en la otra persona para con nosotros. Bien, vemos también que hay otro texto muy importante en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, donde dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La vida devocional de pareja es muy importante, ¿sí? Cuando ambos pueden orar juntos con libertad, esto hace que la oración sea quizás más efectiva y haya más unidad en el sentir y en el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Entonces, varones muchas veces son maltratadores, obligan a sus esposas a hacer cosas que ellas no quieren hacer o que no sienten hacer, son indolentes, maltratadores, a veces las avergüenzan delante de otras personas o las humillan porque ellas no tienen los talentos que ustedes quieren que ellas tengan, o las comparan con otras esposas de otros pastores o de otros siervos de Dios. Eso, hermano, hace que su oración sea interrumpida, que su oración no la escuche el Señor. Dice que usted debe tener cuidado como líder. Y si nosotros miramos el liderazgo que tuvo Jesucristo, o que tiene Jesucristo hoy con la iglesia, su liderazgo es un liderazgo de amor, de corrección, de ayuda. Jesús no está ahí señalándonos y acusándonos, siempre está buscando la forma de que nosotros nos corrijamos y de que nosotros crezcamos y avancemos en él. Así debe ser el liderazgo del varón, y yo creo que cada hombre de Dios, cada hombre que tiene un llamado, debe de preocuparse por el trato que tiene con su esposa, para que su ministerio, para que sus oraciones no sean estorbadas, sino que sus oraciones lleguen a la presencia del Señor. Y otra cosa muy importante es que en Efesios capítulo 4, verso 26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y hay hermanos o parejas que tienen dificultades, que tienen problemas, pasan 8, 15, 20 días y esos problemas no se solucionan, y entonces el enemigo comienza a ganar terreno, empiezas a perder la visión, no escuchas la voz de Dios, no hay dirección de Dios porque tus oraciones están interrumpidas. Entonces hay que estar en paz, en armonía,
continuamente con tu pareja, es algo esencial. Ahora, ¿cómo nos sumamos entonces a la actividad de Dios en la vida de nuestro cónyuge? Recuerda que Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros, ¿sí? Tanto con él como conmigo. Dios tiene un plan, tiene un propósito, aunque trabajamos juntos, hay cosas que de pronto Dios nos puede usar de diferentes maneras. De hecho, tenemos caracteres diferentes y la mujer podemos complementar el ministerio del varón y el varón hace un complemento también en cada una de nuestras vidas con su apoyo y con su respaldo. Entonces, para nosotros sumarnos a esta actividad es muy importante la oración, ¿sí? La oración que hacemos con nuestro cónyuge o la oración que hacemos por nuestro cónyuge. Escúchame bien, la oración que hacemos con nuestro cónyuge y la oración que hacemos por nuestro cónyuge. O sea, la oración que hacemos unidos y la oración que hacemos a solas por el otro. Esta oración es demasiado importante para cada uno de nosotros. ¿Por qué es importante la oración en cada una de nuestras vidas? Uno, porque la oración puede hacer de que nosotros veamos a nuestra pareja desde la perspectiva de Dios. Porque cuando nosotros vemos a la pareja, a nuestro cónyuge, bajo nuestra propia perspectiva, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver sus defectos, sus debilidades, vamos a ver también sus fracasos, vamos a ver las limitaciones que tienen, pero cuando nosotros miramos desde la perspectiva de Dios, vemos el potencial de Dios a través de ese hombre o de esa mujer que son frágiles, pero que a la vez en las manos de Dios se convierten en personas extraordinarias. A través de la oración Dios nos puede guiar a tomar los pasos a seguir. A través de la oración Dios puede darnos una palabra para nuestra pareja. A través de la oración Dios nos puede dar una palabra de consejo. Dios nos puede mostrar cosas y así ir ajustando todas las piezas, ir formando el rompecabezas o ir formando toda la idea y del plan que Dios tiene con cada una de nuestras vidas. También Dios puede ministrarnos a ambos, hablar con nosotros. Cuando nosotros no oramos, es muy posible que no escuchemos la voz del Señor. Y la oración es una de las formas en que Dios puede hablar a nuestra vida. Segundo, conversar regularmente sobre asuntos espirituales con tu cónyuge. Y yo te digo, mi amado hermano, una costumbre que hemos tenido mi esposo y yo, y es que todas las noches, cuando vamos a la cama, hablamos de las cosas que Dios ha estado haciendo. Hablamos de las cosas que Dios está formando. Hablamos de las cosas que nosotros estamos viendo, visualizando, cómo Dios está obrando o cómo Dios quiere obrar. Y eso nos alimenta y eso nos motiva, nos anima cada día a seguir haciendo la obra del Señor, porque vamos viendo el proceso de Dios. Él ve desde un punto de vista cosas y yo veo otras, pero que al unirlas, entonces se convierten en una gran motivación y en un gran respaldo para cada una de nuestras vidas. Ahora, esto nos ayuda a comprender cuando vemos o compartimos de esas cosas que Dios está haciendo, nos ayuda a comprender el proceso que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Nos ayuda a entender también cómo Dios nos da beneficios a través de todo ese proceso, cómo hemos crecido, cómo hemos avanzado, cómo Dios ha ministrado a otros, cómo Dios nos ha ministrado a cada uno de nosotros. Entonces, la oración, el repaso de indicadores espirituales, esos puntos específicos, esos puntos esenciales en cada una de nuestras vidas, desde que comenzamos hasta el día de hoy. Nosotros llevamos ya 32 años de casados, vamos a cumplir, y hemos visto en cada parte, en cada etapa de nuestra vida, cómo Dios ha obrado. Hoy miramos hacia atrás y decimos, Dios mío, cómo Dios nos ha capacitado para llegar a ciertas cosas. Dios ha tenido un proceso no solamente con la vida de nosotros en una manera individual, sino en una manera conjunta, como pareja, como matrimonio, como esposos, nos hemos podido desarrollar.
También entonces podemos decir que podemos ministrar juntos, esa es otra forma de nosotros unirnos a la actividad de Dios. Debido al carácter, por ejemplo, el esposo tiende a ser de carácter más fuerte, más templado, ¿sí? De hacerse sentir como autoridad, y nosotras las esposas somos quizás las que suavizamos las cosas y intentamos que las personas reciban ese amor, ese apoyo, ese afecto, ese cariño en el momento preciso. Entonces vamos complementando la actividad cuando ambos ministramos, cuando ambos enseñamos, cuando ambos hacemos labor misionera, cuando ambos somos diáconos de la congregación, o cualquier tarea que hagamos en pareja se convierte en una bendición. Y hermano, déjeme decirle que muchas veces los jóvenes son motivados a casarse de acuerdo a la relación de pareja que vean en sus pastores, o en sus líderes espirituales, o en algunos hermanos de la congregación. Ellos se admiran, por ejemplo, cuando ven un par de ancianitos, y que esos par de ancianitos siempre están ahí en el grupo de intercesión, que siempre están clamando por la iglesia, y que a veces no llega nadie más, pero esos dos ancianitos, esa parejita, siempre están ahí. Eso hace que otros se inspiren, ¿sí? O cuando la pareja es joven y siempre están activos en la congregación mirando las necesidades, hace que también otros jóvenes se motiven. Es muy importante, mi amada hermana, el trabajo que hacemos como pareja. Entonces Dios nos ha llamado a todos a participar de una misión, a todos, absolutamente todos los que hemos llegado al Señor. Dios nos ha llamado a participar de una misión. Y es muy importante entonces nuestra relación de pareja, nuestra relación con esa persona con la que más tenemos intimidad y con la que compartimos nuestros fracasos espirituales y también nuestras victorias. El matrimonio es la relación fundamental en la vida del hombre para que pueda también tener y desarrollarse una relación íntima con nuestro Dios. Vamos a pasar entonces ahora a la otra parte, que es cómo unirnos a la actividad de Dios en nuestros hijos. En muchas ocasiones nosotros queremos que nuestros hijos sean y hagan lo que nosotros queremos que ellos hagan, ¿cierto? Nos visualizamos a nuestros hijos, bueno, yo soy pastor, mi hijo tiene que ser pastor. Yo soy misionero, mi hijo tiene que ser misionero. Pero no hemos entendido que el que creó a nuestros hijos es Dios, que Dios es el que los conoce, que Dios es el que conoce sus fortalezas, sus debilidades, sabe qué hace que nuestros hijos flaqueen, conoce sus crisis, sus pensamientos, lo que ellos anhelan en su corazón, que quizás muchas veces nuestros hijos no lo expresan a nosotros, pero que Dios sí conoce. Dios es el único que sabe hasta dónde llegar con ellos. Dios conoce el bien, lo mejor para cada uno de ellos. En mi oración yo siempre le digo al Señor, Señor, yo amo a mis hijos, pero estoy segura de que tú los amas más que yo, porque el amor de Dios es perfecto. Y Dios, al conocer todas sus necesidades físicas, emocionales, espirituales, Dios siempre está trabajando y obrando en cada una de la vida de ellos. Muchas veces nosotros nos desesperamos y decimos, no, ¿qué va a pasar? Este muchacho se va a perder, este muchacho, pero hay que recordar que Dios los tiene en sus manos y que ellos están dentro de los planes y los propósitos de nuestro Dios. Vamos a escuchar otro audio que nos mandó nuestra hermana Elida en el día de ayer. Muy juicioso. Un audio de Elida. Las parejas que han entendido el propósito de Dios en su vida y empiezan a trabajar, alinear sus condiciones al propósito de Dios, no tendrán que esforzarse por qué va a pasar con sus hijos, pues Dios también les permitirá a ellos unas experiencias que les vinculen al propósito que Dios tiene con esa familia, de manera que esos hijos aprendan a amar a Dios, a conocerle, sin que se tenga que hacer de ninguna manera forzosa. Muy bien.
Muchas veces nosotros queremos forzar a nuestros hijos y no los orientamos a conocer al Dios de amor, a ese Dios compasivo, a ese Dios comprensivo. Presentamos a un Dios de juicio, a un Dios malo que te va a castigar por esto y esto, y no les permitimos a ellos tener una buena relación con el Señor. María Eugenia Uribe también, ella le tomó una foto a la parte que más le gustó de esta porción de este libro. Yo quiero leer esta partecita. Dice: cada uno de nosotros emprende una travesía única. Oiga bien, cada uno de nosotros emprende una travesía única, cargado de intuición, discernimiento y aspectos sensibles, especiales que Dios puede usar de manera significativa para su reino. En nuestra vida, Dios no deja que se malgaste ninguna experiencia de éxito o de fracaso. Él no desaprovecha ninguna de nuestras desilusiones. Moldea la vida singular para lo cual nos llama y luego es glorificado cuando vivimos para Él. Es muy importante esto, hermano. Muchas veces nosotros no queremos que nuestros hijos sufran, que nuestros hijos tengan problemas, pero es necesario que ellos tengan luchas, que tengan problemas, que tengan dificultades, al igual que lo hemos tenido nosotros. ¿En qué momento hemos crecido nosotros? ¿En qué momento hemos buscado a Dios? En el momento del desierto, en el momento de la crisis, en el momento de la tristeza, de la aflicción, en el momento del problema, donde todas las puertas se han cerrado, donde quizás hemos perdido toda esperanza. Es ahí donde Dios trabaja en cada una de nuestras vidas. Lo mismo pasa con cada uno de nuestros hijos. Cuando ellos tienen sus crisis, cuando tienen sus problemas, y hay una cosa que he aprendido, y es que nosotros debemos de entender que tenemos límites también con nuestros hijos y que a ellos se les ha enseñado y se les ha dado una orientación de acuerdo a la palabra. Quizá le damos ejemplo y ellos tienden a hacer cosas incorrectas. Pues hay que permitirles que se hagan sus cosas incorrectas, pero que también sufran las consecuencias de las cosas incorrectas que han hecho. Porque de esa manera entonces Dios está obrando y está trabajando en la vida de ellos. Nosotros no quisiéramos que ellos sufrieran ni que pasaran por momentos difíciles, pero hay que dejar que Dios hace. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ajustarnos a lo que Dios está haciendo. Tenemos que esperar y aquí nos ponen varios ejemplos. Por ejemplo, en el ejemplo de Isaac, cómo Dios obró desde el principio, cómo trató con Abraham y con Sara para que este hijo viniera al mundo, cómo Dios obró en la vida de José, cómo su padre lo capacitó, le enseñó a leer, le enseñó a escribir, y luego él, cuando fue vendido como esclavo, esto le sirvió y le fue útil. O sea, Dios todo lo tenía bien preparado. Como la esposa o la madre de Moisés puso a este niñito en una arquita, lo guardó por 3 meses cuando estaban matando a todos los niños varones. Ella lo guardó, lo escondió y luego lo pone en una arquilla y se cumple el propósito de Dios. Dios le permite llegar allá al palacio del faraón, donde es formado, donde es preparado, donde es capacitado, pero también se despoja en un momento de esto para servirle a Dios y para servir a su pueblo. Son unas madres y unos padres que se dejaron guiar por Dios. También vemos en el caso de Sansón cómo este hombre y esta mujer eran estériles y Dios le habla del propósito que tenía con ese niño que iban a hacer, que iban a tener. Con Samuel, cuando Ana ora por él y lo ofrece al Señor, ¿sí? Dios le había impedido a ella tener hijos, pero allí en esta oración ella le ofrece a Dios ese hijo que quería tener, y Dios, después de que ella hace ese propósito con Dios y se cumple lo que Dios quería hacer en la vida de Samuel, Dios le concede más hijos a Ana. También en David, que teniendo hermanos mayores que podían servir en el ejército, que tenían apariencia de reyes, y él siendo un simple pastor, allí en el campo donde le servía a Dios, le ministraba, adoraba al Señor, cantaba para Dios, componía salmos para el Señor. Él allí tenía un tiempo de reflexionar, y allí Dios vio que su corazón era útil para él, para servirle en el reino, y que ese reino pudiera irse de generación en generación.
Vemos también el caso de Jeremías, el caso de Juan Bautista y también cómo Dios trató con María y con José para que viniera Jesús al mundo. Entonces vemos, mis amados hermanos, que Dios siempre, siempre está obrando a través de nuestras vidas en la vida de nuestros hijos. Nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, guíame cómo hacer o qué hacer para que tu propósito en la vida de mi hijo sea cumplido. Amén. No lo que yo quiera, no lo que a mí me interesa, no lo que yo deseo, lo que yo anhelo, sino lo que Dios quiere hacer con ellos, ¿sí? Y cuando nosotros le permitimos a Dios trabajar, seguramente vamos a sufrir menos, porque vamos a descansar en las manos del Señor con lo que tiene que ver con nuestros hijos. Dios tiene propósitos con ellos. Ahora, ¿cómo unirnos entonces a la obra de Dios en la vida de ellos? A través de la oración. Recuerda siempre que Dios nos habla a través de la oración, que el Espíritu Santo sabe qué cosa debemos de pedir al Señor, cómo lo debemos de pedir, porque el Espíritu de Dios conoce la voluntad de Dios y siempre nos va a guiar a orar de acuerdo a la voluntad del Señor. El Espíritu Santo nos va a revelar, nos va a mostrar por las cosas por las necesidades que tienen nuestros hijos. Y también, en segundo lugar, tenemos hablar con tus hijos sobre la actividad de Dios. En muchas ocasiones, cuando estamos orando, Dios pone en nuestro corazón orar por algo específico con referencia a nuestros hijos. Y luego ellos vienen y nos cuentan alguna situación y nos damos cuenta por qué razón Dios nos puso a orar por ellos. Y ahí es el momento para nosotros hablar con nuestros hijos de la actividad de Dios, cómo Dios está obrando en ellos. También cuando les contamos nuestras experiencias, cuando hacemos una petición al Señor en cuanto a alguna necesidad económica, por ejemplo, y Dios opera un milagro, comunicarle a nuestros hijos cuál fue nuestra oración y cómo Dios obró, cómo Dios actuó. Y así les vamos enseñando a ellos de que Dios está siempre dispuesto a obrar y actuar también en la vida de ellos como ha actuado en la vida de nosotros. Mi esposo les ha contado muchas veces la experiencia que tuvimos con nuestros hijos en alguna ocasión, porque ellos decían, papá, mamá, los niños de afuera, los papás les compran los regalos que ellos quieren y porque a nosotros no nos dan los regalos que nosotros queremos. Entonces mi esposo les dijo, bueno, ¿qué regalo quieren? Entonces ellos pidieron unos patines de línea que estaban en esa época de moda, pero económicamente nosotros no teníamos la forma de suplir esa necesidad o ese deseo del corazón de nuestros hijos. Entonces mi esposo le dice a mi hijo mayor, bueno, yo le trabajo al Señor, Él es el que me paga a mí, venga, vamos a orar al Señor y si Dios se lo quiere dar, Dios le va a dar los patines de línea. Y le oraron al Señor en la mañana y en la tarde mi esposo recibe una llamada para que fuera una donación o regalos que tenían para nuestros hijos y resulta que a cada uno le llegó su caja con patines de línea, ¿cierto? Ellos allí vieron la gloria de Dios, el mover de Dios, cómo Dios estaba activo no solamente en la vida nuestra, sino también en la vida de cada uno de ellos. Y también debemos de ministrar a nuestros hijos cuando los hacemos a ellos partícipes de la actividad de Dios, de la obra de Dios, entonces ellos también son ministrados y aprenden a servir a otras personas con amor y con la misma pasión que ellos ven que nosotros lo hacemos. Y por último tenemos entonces lo que es la experiencia con Dios en la iglesia. Miremos que en Hechos capítulo 2, verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando la Biblia nos habla de iglesia, por lo regular nos está hablando de la iglesia local, a la iglesia donde cada uno de nosotros pertenecemos. Muchas personas llegan a la congregación y yo recuerdo hace algunos añitos que llegó una persona a la iglesia y un día fue a la iglesia y observó, pero terminó diciendo, en esta iglesia no hay ninguna organización, no hay ujieres, yo me voy de aquí, esta iglesia no me gusta, no me sirve, ¿cierto? Pero al tiempo llegó una pareja muy especial a la congregación y dijo, pastor, aquí no hay ujieres, yo me ofrezco para servir como ujier.
y el esposo y ella se ofrecieron a servir como mujer. Antes de ellos había llegado otro hermano de otra congregación, mi hermano Miguel, y también dijo: pastor, hace mucha falta quien se pare en la puerta. Yo me voy a parar en la puerta en todos los cultos, ¿sí? Entonces, muchas veces las personas llegan a la iglesia buscando a ver la iglesia que les puede aportar, la iglesia que les puede dar, y no están mirando cómo ellos pueden ser útiles en la iglesia. Cuando nosotros estamos en una iglesia local y hemos sido guiados por Dios, Dios tiene un propósito con nosotros allí en aquel lugar. Y nosotros debemos de ser sensibles a la necesidad que haya en el lugar donde nosotros nos congregamos, en el grupo donde nosotros asistimos. Si hay un grupo familiar, debemos de ser sensibles a la necesidad de las personas en nuestra casa, en nuestra familia. Encontramos que a la iglesia llegan muchas personas afligidas, llegan personas muy necesitadas, y nosotros debemos de estar siempre atentas de esto. Nosotros somos un cuerpo, y el cuerpo se duele cuando uno de los miembros de la congregación sufre. La necesidad de los unos es la necesidad de todos, y nosotros debemos de estar dispuestos a estar activos, a observar dónde Dios está moviendo, dónde está Dios obrando, dónde está la necesidad, si es en algún hermano, alguna persona nueva que llega. Muchas veces ignoramos a los niños de la congregación, no nos damos cuenta que el niño llegó a la congregación y que llegó triste, que llegó afligido, que llegó acongojado, que llegó quizás airado, enojado, y todo eso tiene una razón de ser. Y siempre se necesita una persona que esté al tanto de todas esas cosas y que se deje guiar por el Espíritu de Dios para dar una palabra de aliento, para dar una palabra de ánimo, para dar una palabra de amor, para dar la acogida. Muchas veces pensamos que el pastor es el que tiene que hacer todas estas cosas, pero Dios a nosotros no nos permite ver todo lo que está pasando, porque está usted, mi amado hermano, mi amado amigo, que hace parte de alguna congregación. Está usted para suplir esa necesidad. Solamente necesitamos ser sensibles. Dios siempre se está moviendo en la iglesia, siempre Dios está activo en la iglesia. ¿Cuál es la necesidad? ¿Sí? Cuando el pueblo está en esa disposición de adorar, ¿qué estamos haciendo nosotros para que el pueblo pueda ser ministrado y adorar a Dios? Cuando el pueblo tiene hambre y sed de la enseñanza, ¿qué estamos haciendo nosotros? Cuando algún hermano comete alguna falta por ignorancia, porque desconoce la palabra, ¿qué aporte le estamos haciendo cada uno de nosotros? Entonces somos esenciales en la congregación. Usted es importante en la congregación donde usted está ubicado. Usted es un apoyo, un respaldo para ese pastor, para la esposa del pastor, para el líder que está sobre usted, para cada persona que está a su alrededor. Usted es un apoyo y una bendición. Dejemos de preocuparnos tanto por lo que nos van a dar a nosotros. ¿Qué nos van a ministrar? A ver, muchas veces llegamos a las congregaciones a criticar el servicio, a criticar la alabanza, a criticar a la persona que recoge la ofrenda o que ora por la ofrenda, a criticar el ujier, a criticar al hermano de la cafetería, pero no estamos diciendo, ¿qué puedo hacer yo para apoyar, para respaldar, para corregir ciertas cosas que están pasando en la congregación, para suplir las necesidades que hay en la congregación? Entonces nosotros debemos de estar siempre dispuestos en las manos del Señor para que Dios nos use, observar, analizar, mirar. Cuando estamos orando, muchas veces estamos en el altar y desde el altar vemos las necesidades de las personas. Muchas veces que alguien que necesita que lo abrace, que haga una oración por él, pero los hermanos andan todos distraídos, y es uno diciendo, Dios mío, pon a alguien a que haga algo, a que se pare al pie, pero los hermanos andan distraídos. Y hermano, qué bueno que usted pueda estar dispuesto en la congregación a estar atento a la necesidad de ese que está al lado, a orar por esa hermanita que enviudó, que está sola, que está enferma, que está en necesidad, o que usted la está viendo muy afligida en el culto, que desde que llegó en la adoración se humilló, lloró, se quebrantó y luego escuchó el mensaje de la palabra y siguió quebrantada. Esa hermana tiene una necesidad. ¿Y quién es la persona indicada? Usted que vio la necesidad es la indicada para apoyar y acercarse. Si la hermana no le quiere decir cuál es su problema, pues entonces usted se debe llevar la carga para su casa y ir a orar por esa hermana. Por eso la palabra de Dios dice en Gálatas, en el capítulo 6,
que debemos de sobrellevar las cargas los unos de los otros, y así cumplimos la ley de Cristo. También nos dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, oiga bien, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Qué consejo y qué palabra tan preciosa es esta. Ninguno de nosotros nos salimos del propósito o de los planes de Dios. Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Y por eso cuando las personas vienen a la iglesia, nosotros le decimos, ¿usted está seguro de que Dios lo quiere aquí? ¿Por qué razón? Porque si usted llega a la congregación es para ser parte de ella, de este cuerpo, de dolerse de la necesidad de este cuerpo, de ver la necesidad y suplirla, de dejar que su corazón sea sensible a la necesidad de cada uno de nosotros. Así que, mi amado hermano, observar y orar debe de ser la tarea de nosotros. Así nosotros vamos a intervenir en la iglesia, en el ministerio del Señor. Dios suma personas a la iglesia por una razón. Tú estás en esta congregación por una razón. Tú estás en tu congregación por una razón. Dios te ha llevado con un propósito. Él quiere usar tu vida para que seas de influencia positiva en las personas, no de influencia negativa, porque hay personas que también llegan a las congregaciones y empiezan, ay, pero en esta congregación no hay tal cosa, ay, aquí ¿por qué no hacen esto? Ay, aquí ¿por qué no hacen aquello? Y empiezan a murmurar y a empezar a hacer un poco de cosas que lo que hacen es indisponer y dañar, ¿sí? También tenemos que ser sensibles entonces al Espíritu Santo cuando nos guíe a servirlo, a servir en la iglesia del Señor. Y cuando nosotros respondamos a eso que el Espíritu de Dios ha puesto en nuestro corazón, entonces seremos de bendición para todas las personas de la congregación. Usted puede darse cuenta, cuando alguien llega a la iglesia y se dispone, usted mismo dice, si usted está sentado, dice, esa hermana, ese hermano son una bendición. ¿Y qué se dice de usted? ¿Qué es usted en la iglesia? ¿Cómo lo ven los hermanos de la iglesia a usted? Puede ser usted esa ayuda o es esa carga, esa persona que siempre hay que estar cargando, o esa persona que siempre está poniendo problema, esa persona difícil, de esos que hay que soportar, como dice también la palabra de Dios. Reflexionemos en cuanto a eso, hermano. Qué bueno que nada se escapa para Dios. Sus propósitos están en nuestro matrimonio, en nuestra vida, para que se cumpla el propósito también en la vida de nuestros hijos y en la iglesia del Señor. Así que te invito a que hagamos una oración en esta mañana y nos dispongamos diciéndole a Él que obre de acuerdo a nuestra necesidad. ¿Tenemos alguien está pidiendo oración? Sí, la Reina Bella, pues hace figura, ¿cierto? Dice, hermana, porfa, le pido me regale una oración para que la persona que me está poniendo en el camino sea un hijo de Dios y que los dos nos levantemos en espíritu para mi Dios. Ese es mi sueño. Bueno, creo que dice, Dios la bendiga. Espero algún día conocerla en persona. Muy bien, muy bien. Bueno que muchas personas nos están escuchando en esta mañana y se están dejando guiar por Dios y Dios les está hablando. Para mí es una bendición saber de que Dios a través de este medio está hablando a las vidas. Ese deseo que hay en el corazón de hacer la completa voluntad de Dios es muy importante en tu vida. Y vamos a orar por eso, para que Dios obre. El matrimonio es algo esencial. Esa persona que va a estar con nosotros el resto de nuestra vida es esencial para que Dios pueda cumplir sus propósitos en cada uno de nosotros. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias por lo que tú estás haciendo en cada uno de nuestros
oyentes, nuestras personas que nos están viendo en esta mañana. Gracias por estar obrando, por el deseo que hay en cada corazón de hacer tu voluntad. Sé, Señor, que tú esto no lo ignoras. Te ruego, Padre, que tú les ayudes a ser sensibles, a dejarse guiar por ti, por tu Santo Espíritu, que puedan hacer tu voluntad, que tú coloques la persona propicia, la persona que realmente ha de suplir esa necesidad emocional y espiritual, y permita que tú trabajes a través de ellos para que tu nombre sea glorificado. Ayúdalos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles, a escuchar tu voz, a estar atentas, a esperar, Señor, en tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias, Señor. Amén. Dios me les bendiga a todos. Les espero la próxima semana a las 7 de la mañana. Nos estaremos viendo en este lugar. Enseguida vamos con Instituto Bíblico. En unos 5 minutos estaremos dando inicio a la lección del día de hoy. Dios les